Entonces, la ponencia de hoy vamos a abarcar básicamente 4 puntos generales, ¿no? Primero vamos a describir cuál es la evolución del marco normativo ambiental en el Perú, aquellas normas más trascendentales que tienen que ver con la institucionalidad ambiental en el Perú, ¿no? Seguidamente vamos a ver los sistemas de la administración pública, cómo es que se, cómo es que se, digamos, se diseña el aparato público para poder, desde ese diseño, poder seguir en adelante con el marco normativo que aplique a cada sector. También vamos a describir todos los sistemas de gestión ambiental con los que cuenta el Perú en el marco del diseño de la estructura del aparato público. Y finalmente vamos a ir con las normas transversales, ¿no? Perfecto, ahí también Jorge nos indica que ya está, trabaja en el sector minería. Perfecto. Y así los participantes también, por favor, indíquenos en qué sector trabajan y lo vamos desarrollando más adelante, ¿no? Perfecto. Vamos a hablar acerca de la evolución del marco normativo ambiental en el Perú y básicamente vamos a arrancar del año 1990. ¿Por qué ese año es importante? Porque en el año 1990 se aprueba el Código del Medio Ambiente. ¿Y por qué partimos de este año en particular y no antes? Porque el Código del Medio Ambiente nos trae las figuras transsectoriales y la figura transversal. ¿Por qué? Hasta antes del año 1990 existían ciertas normativas, por ejemplo, la Ley General de Aguas, que se dio en el 69, ¿no? Que básicamente englobaban las competencias de manera muy particular a una entidad, ¿no? Entonces, pues no había esta suerte de trabajo conjunto de todas las demás entidades. Entonces, en el año 1990, con la aprobación del Código del Medio Ambiente, efectivamente ya se da marco o se da pie de que las normativas que se aprueben y se trabajen de ahí en adelante tengan el enfoque transversal y transsectorial, ¿no? Es también con esta aprobación del Código del Medio Ambiente que se introduce un término que nos acompaña hasta ahora y un concepto que nos acompaña hasta ahora, que es la certificación ambiental. De 1990 en adelante ya se pretendía que las actividades económicas en el Perú deberían tener con su certificación ambiental, ¿no? Recordemos también que previo a 1990, en el año 87, eh, ya también hay otro tema, un término bien en particular que se va gestando y se va desarrollando, que vendría a ser el desarrollo sostenible, ¿no? En el 87 se enfoca este término y pues ya las normas que vayan saliendo de aquí en adelante tienen esa característica de, ¿qué? De buscar el desarrollo sostenible, que básicamente pues es asegurar los recursos, ¿no? Para nuestras generaciones sin comprometer los recursos de las futuras generaciones. Perfecto. Eso en el año 90. Ya en el año 92 se emite el decreto legislativo 757 que se divide en las competencias ambientales en sectores, ¿no? Entonces, a partir de ahí es que estamos hablando del sector minería, por ejemplo, del sector energía, del sector industrial, y van haciendo las gestiones para la asignación de las funciones relacionadas a la gestión en la materia ambiental, a la certificación en materia ambiental y a la fiscalización en materia ambiental diferenciado por cada sector, ¿no? En el año 92. Ya en el año 1994 se crea el Consejo Nacional del Ambiente, muy conocido CONAM, que básicamente fue el primer organismo, por así decirlo, con competencias y funciones ligadas netamente ya a la certificación ambiental y a la gestión y al liderazgo de la gestión ambiental en el Perú. Obviamente, obviamente con todas las limitaciones de la época y del caso del año 94, ¿no? Ya en el año 97 se emite la regulación relacionada al aprovechamiento de los recursos naturales
y de la diversidad biológica, justamente para dar mayor sustento y mayor fortaleza a la ley forestal y de recursos silvestres que teníamos anteriormente, que efectivamente pues era básicamente un tema tramitativo nada más, ¿no? Acá no hablaba, anteriormente no hablaba mucho de la gestión de las propuestas de mejora y de las regulaciones y supervisiones que se puedan ir dando más adelante. Pero ya en el año 97 esta figura se gesta y relacionado obviamente a los recursos naturales y la diversidad biológica, ¿no? Acá también nos dice Judith Jacqueline que trabaja en el sector industrial, perfecto, también lo vamos a ir viendo. Ya en el año 2001 se aprueba la ley del sistema de evaluación de impacto ambiental, ¿no? El sistema macro que tiene el aparato público hoy por hoy, y también se aprueba la ley de residuos sólidos, la ley 1274, ¿no? Esta ley actualmente se encuentra derogada, pero en su momento fue una de las mejores leyes de gestión de residuos sólidos que se aprobó en Latinoamérica. Entonces, pues, también resulta un hito en ese momento, ¿no? Ya en el año 2004 se promulga la Ley del Sistema Nacional de Gestión Ambiental y también con ello los sistemas regionales y locales para la gestión ambiental. Entonces, desde el punto de vista territorial, estas pequeñas desfases que había entre el gobierno local, hablando de las municipalidades provinciales y distritales, el gobierno regional, los gobiernos regionales y las entidades nacionales, no encontraban un nexo para poder gestionar adecuadamente la calidad ambiental dentro del territorio, ¿no? Entonces, es por eso que en el 2004 esta ley de Sistema Nacional de Gestión Ambiental aclara un poco más el panorama acerca de las competencias y las atribuciones de los tres niveles de gobierno. ¿Ok? En el 2005 tenemos la normativa de la eliminación progresiva de gasolina con plomo y también en particular la aprobación de la Ley General del Ambiente, ¿no? Bien, hasta ese año, ya en el 2008, cuando se crea el Ministerio del Ambiente, y también a la vez se crea el organismo de evaluación y fiscalización ambiental. La creación de estas entidades pues se da en atención básicamente a una exigencia que realiza el país de Estados Unidos en el marco del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Perfecto, Estados Unidos indica pues vamos a comercializar nuestros productos, pero yo te voy a poner ciertos estándares de calidad y estándares de gestión ambiental más que nada, ¿no? En primer lugar, debe ser una autoridad competente en materia ambiental que no solamente sea un ente tramitador, sino que también evalúe, gestione y asegure altos estándares de calidad ambiental en el territorio patrio, ¿no? Y también a la vez deberás crear o proponer procesos eficaces y procesos eficientes de fiscalización ambiental. Y es ahí que también se crea el organismo de evaluación y fiscalización ambiental en la medida de independizar las funciones. Porque anteriormente, por ejemplo, hablando del sector minero, por ejemplo, ¿no? Si yo tenía un estudio de impacto ambiental que me aprobaba el Ministerio de Energía y Minas, el mismo Ministerio de Energía y Minas tenía que realizar la supervisión y la fiscalización. Entonces, se tenía esa figura que sería juez y sería parte. Entonces, ya con la introducción pues, del organismo de evaluación y fiscalización ambiental, el ente certificador sería uno, y el ente supervisor y fiscal, el ente certificador sería uno, y el ente supervisor y fiscalizador sería otra entidad, ¿no? Entonces, se van dividiendo, se van especificando más aún las funciones. Entonces, con la creación pues, del Ministerio del Ambiente, ya básicamente la institucionalidad ambiental en el país va tomando un cierto cuerpo, ¿no? Y también con ello se aprueba la Política Nacional del Ambiente, ¿no? La Política Nacional del Ambiente que marca, pues, el destino o la dirección a dónde quiere ir el país en materia ambiental, los lineamientos, ¿no? Entonces, bueno, eso va como parte del desarrollo del marco normativo en el Perú, ¿no? Ahora bien,
Todo este desarrollo del marco normativo permitió al Perú, permitió al país desarrollarse en base al pensamiento sistémico, ¿no? De acuerdo a cómo, por ejemplo, los sistemas integrados de gestión, pues en el aparato público no es tan diferente. Tenemos los sistemas funcionales, que son esos sistemas que operativizan lo planificado, ¿no? Que planifican y operativizan sus actividades. Y tenemos los sistemas de administración, que son aquellos que van a dar soporte, van a entregar todos los recursos que necesitan los sistemas funcionales, ¿no? Y nuestro país está desarrollado de esa manera. Todo funciona en base a sistemas. Toda entidad pública que ustedes vean está dentro de un sistema. Por ejemplo, tenemos el sistema de inspección de trabajo, ¿no? Que es netamente del ámbito laboral y que está a cargo pues, de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, de SUNAFIL, ¿no? Por ejemplo, tenemos el sistema de gestión de riesgos y desastres, ¿no? Que también está a cargo de la presidencia del Consejo de Ministros. Y en tema ambiental no es diferente. Nuestro sistema ambiental, todas las actividades están dentro del marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. Sobre allí es la cabeza y es el inicio de todo el aparato estatal, y en base a eso es que se realizan las políticas, se realizan los planes, se realizan los programas y se crean proyectos y se crean entidades con determinadas funciones que nos aseguren el cumplimiento del objetivo de la política nacional ambiental, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, siendo así que hemos determinado pues que el aparato público se conforma como sistemas y teniendo nosotros nuestro sistema de gestión ambiental, sobre el cual nos vamos a desarrollar. El Sistema Nacional de Gestión Ambiental está compuesto a la vez por otros sistemas, ¿no? Y por orden, por ejemplo, de importancia, podríamos decir que el primer sistema pues, es el sistema de evaluación de impacto ambiental, ¿no? Quien se encarga de la certificación de las actividades económicas en el territorio nacional. También tenemos el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, que se encarga de supervisar y fiscalizar a los instrumentos que han sido aprobados en el otro sistema, en el sistema de CIA, ¿no? Entonces, ahí vamos viendo cómo los sistemas se van correlacionando, van interrelacionando entre sí, con la finalidad, pues, de cumplir, obviamente, lo que es un sistema, ¿no? Tenemos un conjunto de elementos que se interrelacionan entre ellos con la finalidad de cumplir un objetivo en común, ¿no? Que en este caso, por ejemplo, la interrelación del CIA y el CINEFA es asegurar la calidad ambiental, porque en un sistema tú evalúas los riesgos ambientales, propones medidas de control y mitigación y prevención de la contaminación ambiental, y en el sistema del CINEFA evalúa si esos controles son eficientes y son efectivos. Entonces, el objetivo que sería ahí, asegurar la calidad ambiental y que el impacto de las actividades económicas pues no sobrepasen los límites máximos permisibles, ¿no? Así también tenemos el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, que por ejemplo se correlaciona con el CIA cuando son opiniones consultivas, ¿no? Respecto a ciertas componentes o ciertos aspectos específicos de la competencia de la gestión de los recursos hídricos. Y así también tenemos el Sistema Nacional de las Áreas Protegidas por el Estado, el SINAMPE, y también el SINIA, ¿no? Que es el Sistema Nacional de Información Ambiental. Entonces, nuestro sistema de gestión, nuestro Sistema Nacional de Gestión Ambiental, también está conformado entonces por otros 5 sistemas, que entre ellos se correlacionan, ¿no? Y que estos sistemas, pues, tienen la característica de ser transsectorial, es decir, que van a todos los sectores, es descentralizado, porque habíamos hablado que van desde los gobiernos nacionales hasta los gobiernos locales, ¿no? Y es participativo porque colecta o recoge o hay mecanismos para que la información que esté en poder de las entidades públicas sean de
fácil acceso a la ciudadanía y para que también en el proceso de la certificación ambiental las comunidades, los pueblos indígenas participen del proceso de la certificación ambiental. Entonces, esa es nuestra estructura, hablando de Sistema Nacional de Gestión Ambiental. ¿Ok? Y como todo sistema, pues, un punto muy importante como todo sistema lo que tiene que hacer es tener su política, ¿no? Y para nuestro fin, nosotros tenemos la Política Nacional del Ambiente, que justamente en este año 2021 culmina y ya se tiene también otra Política Nacional del Ambiente dirigida ya hacia el año 2030, ¿no? Entonces, la Política Nacional del Ambiente, como les había indicado anteriormente, pues nos da la dirección hacia dónde queremos ir en materia ambiental, hacia dónde quiere ir el Perú. Perfecto. Pero para poder hacer eso más realista, esa Política Nacional del Ambiente se elabora y se baja a la realidad con un Plan Nacional de Acción Ambiental, ¿no? Que este plan básicamente pues recoge todos los criterios y todos los aspectos técnicos, legales, de percepción incluso de diferentes entidades gubernamentales, es por eso que es intergubernamental, y también es consultivo y participativo, ¿no? Entonces, para lograr el Plan Nacional de Acción Ambiental, pues tiene que haber concertación, tenemos que llegar a acuerdos comunes con los diferentes actores, tiene que ser articulado, tiene que ser en base a la formulación constante y consecutiva, y tiene que estar aprobado y validado por todos los entes que lo conforman, ¿no? Entonces, ahí llevamos aterrizando un poquito más la idea de la Política Nacional del Ambiente, y cuando ya tenemos aterrizado este Plan Nacional de Acción Ambiental, ya la distribuimos a las entidades que componen el Sistema Nacional de Gestión Ambiental. ¿Para qué? Para que se puedan efectivizar, para que se puedan operativizar. Por ejemplo, la Política Nacional del Ambiente nos dice lo siguiente, ¿no? Yo voy a priorizar o yo tengo que mejorar una estrategia nacional sobre el cambio climático, por ejemplo, ¿no? O también, otro problema que tenemos en el país es nuestra vulnerabilidad de la diversidad biológica que tenemos, ¿no? Otro puede ser la lucha con la desertificación y la sequía. Y también el otro sería de establecer estándares de calidad ambiental y límites máximos permisibles adecuados a nuestra realidad. Y también, por ejemplo, el ordenamiento territorial, ¿no? Estos conceptos o estas problemáticas que se van identificando en la Política Nacional del Ambiente, se los aterriza en esta forma y se los va distribuyendo en todas las entidades que conforman el Sistema Nacional de Gestión Ambiental. Por ejemplo, si yo tengo que hacer los estándares de calidad ambiental y los límites máximos permisibles, perfecto. Acá estaríamos entregando esas funciones o esa operatividad al sistema de evaluación del impacto ambiental y también al sistema de evaluación y fiscalización ambiental, que son los que van a operativizar estos conceptos, ¿no? Y también, pues, como les comentaba, el ámbito en que se ejecuta el plan, la política nacional ambiental, pues son en los tres niveles de gobierno, ¿no? Todos los niveles de gobierno tienen su participación dentro de la operativización de la política nacional ambiental. Perfecto. Y a raíz de eso, pues, se crea el sistema regional de gestión ambiental y se crea el sistema local de gestión ambiental, que forman parte integrante, pues, de este sistema de gestión ambiental, ¿no? ¿Ok? Y efectivamente, pues, la Política Nacional Ambiental, que se crea en la Ley 28.24.5 y se reglamenta con el Decreto Supremo, ese Decreto Supremo 008/2005, PCM, nos presenta cuatro políticas, ¿no? Cuatro ejes de la política, que hasta el 2021 ya debieron pues ejecutarse, ¿no?
Sin embargo, tengo entendido que el cumplimiento no llega más allá del 25%, ¿no? Entonces, lamentablemente es una crudeza para nosotros y pues, la consulta la vamos a estar resolviendo como les comentaba, al intermedio de la exposición, ¿ok? Y bueno, el eje número uno de la política está relacionado a la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la diversidad biológica. Sobre esto hemos avanzado no tan bien como se esperaba, pero bueno, hay mucho trabajo por hacer en esta parte, ¿no? El eje de la política 2, que es la gestión integral de la calidad ambiental, se ha avanzado bastante. Por ejemplo, tenemos estándares de calidad de agua, tenemos estándares de calidad de aire, tenemos normativa de residuos sólidos, ¿no? Y lo que está pendiente todavía es la calidad de vida en los ambientes urbanos, ¿no? Entonces, el eje de la política 3, por su parte, hablamos de la gobernanza ambiental, se está institucionalizando mucho más la gestión ambiental con la creación de OEFA, con la descentralización de ciertas funciones de fiscalización ambiental, con la creación del SENACE, con la incorporación de nuevas actividades dentro de la certificación ambiental, por ejemplo, ¿no? Y bueno, el eje de la política 4 eran los compromisos y oportunidades ambientales internacionales, ¿no? Entonces, dentro de todos estos ejes, dentro de toda esta política, la participación ciudadana es importantísima, ¿no? La sociedad en su conjunto, ya sea organizada o no organizada, forma parte también de el lineamiento y la dirección de hacia dónde queremos ir como país, ¿no? Entonces, en esos ejes se va desarrollando nuestra política. Pero esta política, pues, ya básicamente está culminando hasta el año 2021. Y se nos viene la siguiente política que ya ha sido aprobado justo en el mes de julio de este año, ¿no? Mediante Decreto Supremo 023-2021, se crea la Política Nacional del Ambiente con miras ya hacia el año 2030, ¿no? Entonces, acá eh, básicamente los objetivos se mantienen muy similares a la anterior política, pero se van incorporando nuevos términos y nuevas formas de enfocar la problemática, ¿no? Por ejemplo, dentro de estas 13 que hemos consignado acá, una de ellas es, pues, por ejemplo, las prácticas sostenibles con economía circular, ¿no? Que básicamente la terminología no estaba recogida en la anterior política y que es evitar, en general es evitar la generación de residuos sólidos, teniendo en consideración que gran parte de estos residuos sólidos pueden economizarse en diferentes u otras actividades económicas dentro del ámbito de aplicación, ¿no? Entonces, el residuo, que puede verse desde el punto de vista de un residuo para cierta actividad, para otra actividad puede ser su insumo, ¿no? Entonces, básicamente en eso va tratándose la economía circular y ese es pues, un adecuado enfoque, ¿no? Para evitar la generación excesiva de los residuos sólidos, ¿no? Y también, como otros objetivos, ya se tiene el uso sostenible de la flora y de la fauna, reducir la deforestación, por ejemplo, que en la selva se tala bastantes hectáreas de cultivo de bosques primarios para, pues, para obtener, para implementar otras actividades similares, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de la palma aceitera, ¿no? Que se talan miles y miles de hectáreas para efectivamente producir el aceite de palma, ¿no? Entonces eso es un problema, obviamente. También conservar la diversidad genética, controlar la contaminación ambiental y también, pues, dentro de ellas está la adaptación al cambio climático, pues, ¿no? Efectivamente, entonces acá vemos la clara intención del país de implementar medidas para la adaptación, en línea obviamente con las indicaciones internacionales, pues que básicamente establecen que ya revertir el cambio climático va a ser imposible, lo que nos queda pues es adaptarnos a este cambio, ¿no? Entonces, esa también es la intención del Estado peruano de adaptarse al cambio climático, ¿no?
Entonces también pasamos por otro objetivo y otro problema que es frecuente, que es la gestión territorial con el enfoque ambiental, ¿no? Por ejemplo, hay una empresa que se sitúa en un cierto lugar en el año 1990, en el año 2005 viene una empresa que hace unos condominios privados y obviamente pues la actividad económica con la actividad urbana no se llevan tan bien, ¿no? Y eso es un problema muy fuerte que está pasando ahora, ¿no? La población va creciendo descontroladamente y pues no hay una gestión territorial con un enfoque ambiental preventivo, ¿no? Entonces, sí, justamente el ordenamiento territorial, pues, es un punto débil que tenemos nosotros ahora y que en lo personal todavía va a tardar mucho en regularse, ¿no? Va a terminar mucho en regularse. Sí, a la mitad, como les decía, ampliamos sus consultas y las debatimos. ¿Les parece? Bien, entonces, eh, los sistemas nacionales que les estaba indicando, tiene los sistemas, por ejemplo, como el SINAMPE, que es el Servicio Nacional de Áreas Protegidas por el Estado, el CINEFA, el CEIA, el ICNIA, todos, cada uno de estos sistemas tiene su órgano rector, que el órgano rector va a ser el encargado de establecer las normas, de establecer las políticas y de establecer los lineamientos para que el sistema marche de la mejor manera, de la manera más adecuada, ¿no? Por ejemplo, del SINAMPE tenemos que el ente rector es el CERNAM, del CINEFA es el OEFA, del CEIA y del CINIA es el Ministerio del Ambiente y del Sistema Nacional de Recursos Hídricos es la Autoridad Nacional del Agua. Es una entidad adscrita al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, ¿no? La Autoridad Nacional del Agua. Y pues la interrelación, por ejemplo, en esta imagen de la derecha, hacemos una interrelación del sistema de evaluación de impacto ambiental y la interrelación del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental. El CEIA, como ente rector, tiene al Ministerio del Ambiente, ¿no? Pero también cuenta con autoridades ambientales competentes y sectoriales, ¿no? Como por ejemplo, lo decía, dentro de la minería, si yo, por ejemplo, tengo una pequeña minería o minería artesanal, quien va a entregar la certificación ambiental es el gobierno regional de minería, ¿no? Eh, y a diferencia, por ejemplo, si yo tengo una mediana minería, gran minería, quien va a entregar la certificación ambiental, pues es el Ministerio de Energía y Minas, ¿no? También están los opinadores técnicos, como el caso del CERNAM y el ANA, y también está el SENACE, ¿no? Como certificadora de los proyectos que requieren presentar un estudio de impacto ambiental detallado, ¿no? Y por otra parte, encontramos el CINEFA, que su función básicamente es de supervisar y fiscalizar los instrumentos de gestión ambiental, y que también están compuestos por las entidades de fiscalización ambiental, que también de manera territorial, pues es las entidades nacionales, entidades regionales y entidades locales. Todos estos dos sistemas interactúan entre sí para evaluar, aprobar y fiscalizar los instrumentos de gestión ambiental, ¿no? Para su seguimiento y su actualización. Y dentro de este sistema, dentro de esas interacciones de estos dos sistemas, los titulares participan también, porque son los responsables de la actividad económica, los proponentes también, las empresas consultoras también participan, porque son aquellas que realizan, que elaboran el instrumento de gestión ambiental, y también pues la sociedad civil organizada en su conjunto, ¿no? Entonces, ese es el Sistema Nacional de Gestión Ambiental. ¿Ok? Y dentro de este Sistema Nacional de Gestión Ambiental, ojo, vamos a hablar de los instrumentos de gestión ambiental dentro del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, no dentro del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. eh, ¿Ok? Entonces, como instrumentos de gestiones ambientales, muchas veces eh, los instrumentos de gestión ambiental muchas veces los limitamos, ¿no? Instrumentos de gestión ambiental, perfecto, ¿qué es?
un estudio de impacto ambiental, una declaración de impacto ambiental, un programa de adecuación y manejo ambiental, un instrumento de gestión ambiental correctivo, y eso básicamente está en nuestra mente, ¿no? Pero dentro del marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, los instrumentos de gestión ambiental son muchos, es mucho más amplio. Es cualquier herramienta o instrumento técnico normativo que nos permita cumplir con ciertos objetivos o ciertos requerimientos, ¿no? Por ejemplo, un instrumento de gestión ambiental es el estándar de calidad ambiental y el límite máximo permisible, por ejemplo. Sí, lo son, ¿no? Así como lo son los planes de descontaminación de pasivos ambientales, los procesos de fiscalización y sanción, los instrumentos financieros, los instrumentos de gestión ambiental regional y local, ¿no? Por ejemplo, los incentivos. OEFA, por ejemplo, daba incentivos y también hay otras aplicaciones como instrumentos económicos, ¿no? Y como les decía, pues todos estos instrumentos básicamente se comprenden como instrumentos de gestión ambiental dentro del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. ¿Okay? A ver, ¿qué nos dicen por acá? Es lamentable que los gobiernos regionales no cumplan su función de fiscalización en minería artesanal, ya que la contaminación que genera es muy dañina. Así es, efectivamente. Las competencias, pues, de la minería artesanal, la pequeña minería, están bajo el gobierno regional y que, pues, lamentablemente ahí también no ha habido una separación de estas funciones, como les decía, de quién te acredita el instrumento de gestión ambiental y quién te supervisa. Por ejemplo, en gran y mediana minería, quien te certifica es el Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Y quien te supervisa es el organismo de evaluación y fiscalización ambiental. Entonces, ahí hay básicamente un trabajo de coordinado de diferentes competencias, ¿no? Entonces, cada uno va a actuar de acuerdo a sus competencias. En los gobiernos regionales no es así. La Gerencia Regional de Energía y Minas aprueba los instrumentos de gestión ambiental y es la misma Gerencia de Energía y Minas que también aprueba el mismo, supervisa y fiscaliza el mismo instrumento de gestión ambiental, ¿no? Entonces, obviamente son limitaciones y eh, son consideraciones que todavía se deben desarrollar de manera macro, ¿no? De manera macro, ¿ok? Bien, ya entrando al Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, la ley del CEIA, ¿no? La ley del CEIA, la 27446, se promulgó en el año 2001 y no fue hasta el año 2009 que recién se aprueba su reglamento, es decir, tuvieron que pasar 8 años para que se pueda emitir el reglamento del CEIA, y dentro de ese reglamento pues se establece todo el marco normativo que debes tener para la actividad económica pueda tener su certificación ambiental, ¿no? Y dentro de este sistema se tiene un anexo, ¿no? Que el anexo son todas las actividades económicas comprendidas dentro de cada sector que corresponde a su certificación ambiental. Y es así que, por ejemplo, en el año 2012, los sectores de agricultura y riego establecieron qué actividades dentro de su sector corresponde a la certificación ambiental y el tipo de certificación ambiental. También pasó lo mismo para el sector de vivienda, construcción, urbanismo y saneamiento. El año 2014 pasó lo propio con minería e hidrocarburos, que son dos sectores que básicamente van de la mano. En el año 2015 se actualizó el anexo de las actividades de industria y comercio interno, ya que industria básicamente las actividades son bien amplias, bien extensas, de acuerdo al CIU de la versión 4 que se maneja ahora por la entidad de certificación, pues tenemos una infinidad de actividades económicas que no todas ellas corresponden a un estudio de impacto ambiental dentro del marco del CEIA, perdón, una certificación ambiental dentro del marco del CEIA, puede ser fuera del marco del CEIA, que son mucho más fáciles, ¿no? En el año 2017, por ejemplo, se aprobó el anexo para transportes, y así han seguido evaluando para que hoy por hoy, por ejemplo,
ya se tengan los listados de las actividades económicas que requieren instrumentos de gestión ambiental en residuos sólidos. Industria también tuvo otra actualización, en pesca, agricultura, en justicia, educación y cultura, ¿no? Y así sucesivamente las diferentes actividades que aún estén pendientes por la obligatoriedad de obtener la certificación ambiental se van a seguir mejorando en adelante, ¿no? Ok, perfecto. A ver, sigamos entonces. Bien, y dentro del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, pues ya entramos a los instrumentos de gestión ambiental, ¿no? Los que todos conocemos, el estudio de impacto ambiental, la declaración de impacto ambiental, y esta normativa, la 27446, y su reglamento aprobado en el año 2009, el 019-2009, nos indican pues que tenemos instrumentos de gestión ambiental preventivos, los correctivos o de rehabilitación también como se indica, y los instrumentos de control, ¿no? Entonces los preventivos, ya lo sabíamos, los preventivos son aquellos que se deben generar antes de que la actividad económica inicie las actividades, cualquier actividad, ¿no? Antes de que tú inicies tu actividad económica, tienes una etapa de planificación. En la etapa de planificación elaboras el instrumento de gestión ambiental, gestionas su aprobación, levantas las observaciones y hasta que esté el aprobado te pueden dar la certificación ambiental, ¿no? Sin, obviamente, sin perjuicio de las demás licencias y de los demás permisos que se tienen que gestionar, ¿ok? Entonces, dentro de esos instrumentos preventivos, vemos la declaración de impacto ambiental, que es aquella que se le otorga cuando los impactos ambientales son leves, ¿no? Son leves. Entonces, cuando se determina que el impacto ambiental que va a realizar una actividad económica sea leve, entonces, perfecto, le corresponde una declaración de impacto ambiental. ¿Qué pasa si los impactos ambientales son moderados? Entonces hablamos de que le corresponde un estudio de impacto ambiental semi-detallado, y también cuando hablamos de impactos ambientales significativos o altos, hablamos que le corresponde un estudio de impacto ambiental detallado, ¿no? Entonces ahí tenemos las tres categorías, categoría uno, 2 y 3. Perfecto. Y aquellos instrumentos de gestión ambiental, pues, correctivos o de rehabilitación, por ejemplo, son aquellos que yo, como actividad económica, por ejemplo, estoy desde el año 90, ¿no? Y en el año 95 se promulga una norma que yo tengo que presentar un instrumento de gestión ambiental. Pero ahí el Estado peruano, el aparato peruano, lo que, digamos, resalta más es que no le podemos cambiar las reglas de juego a las actividades económicas. Si tú has iniciado con ciertas reglas de juego, no te pueden obligar a condicionarte o a someterte a una certificación preventiva porque no se establecieron en su momento. Entonces, para esa figura existen los programas correctivos o de rehabilitación. Por ejemplo, los PAMAS, los IGAC, ¿no? Los DAC, por ejemplo. Y también dentro de ellos está el plan de cierre, ¿no? Pues dentro de toda esta gestión del sistema de evaluación de impacto ambiental, pues el ente rector es el Ministerio del Ambiente, las autoridades, como les comentaba, nacionales, sectoriales, y las regionales, las provinciales y las locales también tienen su participación. También tenemos los opinantes técnicos, que es el caso del ANA y el CERNAM, por ejemplo. Están las entidades de fiscalización ambiental y también las consultoras ambientales, los titulares de los proyectos y la sociedad civil en su conjunto, ¿no? Entonces, esa es básicamente la secuencia de este sistema de evaluación de impacto ambiental, ¿no? Ok. Bien, entonces ahora vamos a hacer una descripción a manera general de cuál es el proceso, cuál es el proceso general de la certificación ambiental, ¿no? ¿Qué debo hacer
si es que yo tengo o trabajo para una actividad económica que está en la etapa de planificación y está en la búsqueda de la certificación ambiental, ¿no? Primero, el titular del proyecto tiene que verificar que su actividad económica esté sujeta a la evaluación ambiental. Por ejemplo, vayámonos al sector de agricultura, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, una actividad dentro a ver, ponemos un ejemplo, dentro del sector hidráulico, ¿no? Pongamos una captación de agua para incorporar nuevas tierras eriazas como campos de cultivo, ¿no? Entonces, si yo lo presento así como tal y desarrollo todo el expediente técnico, esa actividad obviamente va a estar dentro del listado de actividades que les corresponde a su instrumento de gestión ambiental. Pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, tengo una infraestructura para contener caudales máximos de avenidas de un río con gaviones, supongamos? Por ejemplo, esa actividad no está comprendida dentro del marco del CEIA, ¿no? Y por el tanto, no le correspondería un instrumento dentro del CEIA, sino un instrumento fuera del mismo, que son instrumentos mucho más fáciles, mucho más llevaderos y que no tienen tanto control, ¿no? Entonces, bueno, en primer lugar, yo habiéndome asegurado que mi actividad económica se enmarca pues dentro de la certificación ambiental, ya procedo a lo siguiente, ¿no? Eh, en el nivel de factibilidad, pues vamos a evaluar los posibles riesgos o los posibles impactos ambientales que se puedan generar, ¿no? Eso básicamente es lo primero, hacer una línea base, un estudio base para determinar cuáles son mis condiciones iniciales y cómo es que mi actividad económica puede impactar en los componentes ambientales, agua, aire, suelo, flora, fauna, ¿no? Y lo demás. Entonces, yo como titular del proyecto, obviamente en coordinación con la consultora ambiental, propongo, ¿no? Yo te propongo, autoridad competente, que supongamos yo tengo un posible impacto ambiental moderado, ¿no? Yo mismo he hecho esta calificación y yo te propongo que me corresponde un estudio de impacto ambiental semi-detallado, ¿no? Entonces, la autoridad competente va a recibir tu recomendación y te va a decir, a ver, perfecto, ¿qué metodología has utilizado para la estimación del riesgo? ¿No? ¿Qué factores has tenido en consideración para evaluar los impactos ambientales? Ya, entonces la autoridad competente te dirá, perfecto, está bien, te corresponde un estudio de impacto ambiental semi-detallado, ¿no? Y si te dicen, no, no está bien, te toca un estudio de impacto ambiental detallado, más exigencia aún, ¿no? Entonces, si de ser el caso, por ejemplo, que después de la evaluación, ¿no? Ya tuvieras una resolución de clasificación, si es que tu actividad económica clasifica en la categoría 1, es decir, una DIA, tus términos de referencia que presentaste en un inicio automáticamente se transforma en tu declaración de impacto ambiental y la autoridad competente te emite la resolución correspondiente eh, a fin de que pues ya tengas tu certificación ambiental. De no ser el caso de que te niegue y que te pongan en la categoría 2 o la categoría 3, este, tu TDR que presentaste en un inicio pasa a nueva evaluación para que puedas elaborar el instrumento de gestión ambiental que corresponda de acuerdo a los TDR, ¿no? Ya sea un estudio de impacto ambiental detallado o un estudio de impacto ambiental semi-detallado, ¿no? Entonces, esos instrumentos de gestión ambiental pasan por la revisión de la autoridad competente, también pasan por la revisión de las autoridades opinantes, como el caso del ANA y el CERNAM, ¿no? Y van a entrar en un proceso ya de evaluación y levantamiento de observaciones. Generalmente en los procesos de certificación, pues, presentas un proyecto, te observan, te dan algunos días para que puedas subsanarlos, y ese es un trabajo constante que se tiene que realizar hasta que tengas ya finalmente el estudio de impacto ambiental aprobado con tu resolución correspondiente de certificación ambiental, ¿no? Que es independiente a otras autorizaciones de operación, por ejemplo, a títulos habilitantes que puedan darse.
son diferentes. Al menos hasta acá hemos abarcado acerca de la certificación ambiental. ¿Ok? Bien, perfecto. Entonces, dejamos de lado el sistema de evaluación de impacto ambiental y pasamos al Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, SINEF. Ese es el otro gran sistema que se tiene y que, como les había indicado, pues el ente rector de este sistema, ¿quién es? OEF, porque OEFA pues es el líder, pues es el ente rector de la fiscalización ambiental en el Perú, ¿no? Entonces, también para ellos, también se tienen tres niveles de gobierno: EFA nacional, EFA regional y EFA local. Entidades de fiscalización ambiental se llaman, ¿no? Por ejemplo, una entidad de fiscalización nacional, por ejemplo, es el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, para las actividades que están dentro de su competencia, ¿no? Eh, entiendo que la idea es que OEFA sea el ente rector a nivel nacional que supervise todas las actividades económicas de ese nivel, a nivel nacional, ¿no? Hoy por hoy hay otros sectores, hay otras entidades adscritas que también realizan esas funciones, pero la idea, entiendo que más adelante, es que OEFA sea la entidad de fiscalización a nivel nacional, ¿no? De todo. También tenemos las EFA regionales, que básicamente son las gerencias regionales, que, que los gobiernos regionales tienen varias gerencias, ¿no? Tenemos la gerencia de energía y minas, pues ella será la encargada de fiscalizar en materia de minería. Tenemos la gerencia de producción, que será la encargada de supervisar en materia de producción, en materia de pesca, dentro de sus competencias también, ¿no? Y así por lo sucesivo, ¿no? Y también están las entidades de fiscalización ambiental local. Hablamos de las municipalidades provinciales, las municipalidades distritales, que también supervisan dentro de sus competencias, ¿no? Actividades económicas del distrito, como por ejemplo son bares, discotecas, librerías, y en fin, esos términos relacionados, ¿no? Entonces, así se compone el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental. ¿Ok? Ok, ahora sí, las funciones de OEFA, como ente rector del CINEFA, son las siguientes, ¿no? Tiene básicamente tres funciones bien establecidas, que son las funciones de evaluación, las funciones de supervisión y las funciones de fiscalización. ¿Ok? ¿En qué se diferencian cada una de estas? Por ejemplo, las funciones de evaluación ambiental consisten en la vigilancia y el monitoreo del ambiente para prevenir impactos ambientales y determinar presuntas responsabilidades en caso de incumplimiento a la normativa ambiental. Básicamente, como ven en la imagen, por ejemplo, esa estación de muestreo de OEFA, y básicamente las acciones de evaluación ambiental consisten en trasladarse o trasladar los equipos de monitoreo hacia los cuerpos naturales y en su calidad de posibles cuerpos receptores de la contaminación ambiental, ¿no? Por ejemplo, áreas protegidas, por ejemplo, zonas de amortiguamiento, por ejemplo, zonas que se encuentren fuera de las actividades productivas, ¿no? ¿Para qué? Con la finalidad de recabar análisis de aire, de suelo, de agua, y determinar los lineamientos y las políticas para las actividades que tengan que realizar OEFA, ¿no? Por ejemplo, si dentro de un estudio, dentro de un mapeo de un territorio determinado, las actividades de evaluación ambiental detectan que en este lugar hay mayor concentración de elementos contaminantes de mercurio, supongamos, ¿no? Entonces va a avisar a la otra etapa, que es las acciones de supervisión, que en este lugar hay indicios de que puede haber contaminación ambiental. Entonces ahí te va a decir qué actividades económicas se generan en estos lugares. Perfecto. Ahí pasamos a la siguiente etapa, que vendría a ser la etapa de supervisión ambiental. En esta etapa es
básicamente dirigirse, o el personal de UEFA dirigirse hacia las actividades económicas a fin de verificar las obligaciones ambientales fiscalizadas, ¿no? ¿Y cuáles son esas obligaciones? Las obligaciones establecidas en el instrumento de gestión ambiental, en el caso que cuenten con certificación ambiental, o en el caso que no cuente, las obligaciones contenidas en la normativa ambiental vigente, ¿no? Que les sean aplicables. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que en primer lugar se priorice pues el cumplimiento de las obligaciones de manera voluntaria, ¿no? Y en segundo lugar, determinar ciertos incumplimientos y en tercer lugar pues ser como sustento la base técnica y legal para que se pueda pasar a la siguiente etapa, que es la etapa de fiscalización ambiental, que básicamente consiste en la investigación de la comisión de posibles infracciones administrativas sancionables y imposición de las sanciones correspondientes, ¿no? Acá básicamente ya hablamos de que después de haber pasado todas las siguientes etapas, eh, el resultado que muestra OEFA es el siguiente, ¿no? Dictar medidas preventivas, por ejemplo, clausuras, paralizaciones, mandatos de carácter particular, en el caso de requerir actualizaciones de instrumento, remitir información más detallada, por ejemplo, ¿no? Y también la última medida que vendría a ser la sanción, ¿no? Entonces, ahí hablamos que OEFA tiene la capacidad de sancionar hasta 30.000 UITs, que si multiplicamos pues por 4.300, si mal no recuerdo dónde está la UIT, es bastante dinero, ¿no? Bastante dinero. Entonces, eh, entonces, esos son los mecanismos que tiene para persuadir OEFA en su calidad de interventor. ¿Okay? Bien, y ¿qué actividades económicas supervisa OEFA, ¿no? ¿Sobre qué puede supervisar? Si tú, por ejemplo, te encuentras trabajando en una de estas actividades, obviamente que OEFA de repente ya te ha visitado o probablemente te pueda visitar más adelante, ¿no? Si estás también en cargo del área ambiental, ¿no? Minería, mediana y gran minería, energía, hidrocarburos y electricidad. En pesquería se tiene procesamiento pesquero industrial y acuicultura de mayor escala. En industria se tiene industria manufacturera y de comercio interno. Residuos sólidos, se tienen las infraestructuras de residuos sólidos. Y en agricultura las actividades del sector agrario. Adicionalmente a eso, también se supervisan las consultoras ambientales, que recordemos pues son las responsables de presentar los instrumentos de gestión ambiental adecuados y coherentes de acuerdo a los posibles impactos ambientales que se generen, ¿no? Así también como supervisan los organismos vivos modificados genéticamente, los OVM, ¿no? Eh, en minería, ¿qué no es competencia de OEFA? Por ejemplo, pequeña minería, minería artesanal, son competencia de OEFA. Pesquería, por ejemplo, procesamiento, eh, no, agricultura de subsistencia y procesamiento artesanal de pesca, ¿no? Eso es también competencia del gobierno regional. Bueno, las infraestructuras de residuos sólidos, pues hablamos de los rellenos sanitarios, de las plantas de valorización de los residuos sólidos, de las infraestructuras de disposición de residuos sólidos peligrosos, por ejemplo, ¿no? Esas infraestructuras también se encargan de supervisar OEFA, ¿no? Ok. Ahí, bueno, ok. Ahora sí, vamos a detallar qué herramientas se tienen dentro de la fiscalización ambiental para poder este, anular o modificar la conducta de las actividades económicas, ¿no? Y como ven ahí, arriba, si bien es cierto, la mayoría de nosotros, pues, relaciona a OEFA con sanción económica, cuántas UITs van a imponer a un administrado, por ejemplo. Sin embargo, esta sanción es la última ratio, es decir, es la última ficha que OEFA tiene para poder cambiar la conducta de las actividades económicas cuando infringe la norma, ¿no? Lo primero que tienen que hacer son instrumentos persuasivos.
¿Y cuáles son esos instrumentos persuasivos? En primer lugar, el cumplimiento voluntario. ¿Qué quiere decir? Que cuando las actividades económicas cumplen con lo establecido en su instrumento de gestión ambiental, cumplen con la normativa ambiental vigente, ¿no? Esta actividad o esta conducta se reconoce a través de la inscripción en el registro de buenas prácticas ambientales. OEFA tiene un registro de buenas prácticas ambientales y ahí van consignando este cumplimiento, ¿no? Otra característica otro instrumento persuasivo es el sobrecumplimiento, y que mucho se relaciona pues también con los sistemas de gestión de la calidad, ¿no? Que permite cumplir más allá de los compromisos ambientales que las actividades tienen en los instrumentos de gestión ambiental, ¿no? ¿Y cómo se hace esto? Se reconoce a través de incentivos honoríficos y económicos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo me comprometí en instrumento de gestión ambiental a implementar pues un sistema de tratamiento para efluentes, y sin embargo yo en la realidad implemento ese sistema de tratamiento, pero también tengo implementado sistemas de reducción, por ejemplo, de consumo de agua, ¿no? O sistema de reducción de consumo energético, por ejemplo, ¿no? Estamos sobrecumpliendo lo que nos habíamos. Eh, este reconocimiento de este sobrecumplimiento se da en los incentivos honoríficos, que básicamente es, por decir, un crédito, ¿no? Yo le doy, por ejemplo, a esta empresa que ha cumplido, que ha tenido este sobrecumplimiento, yo le doy 50 UITs de incentivo honorífico. ¿Qué quiere decir esto? Que en algún momento que se detecte un incumplimiento y te puedan poner alguna sanción, supongamos de 50 UITs, básicamente lo que tú has ganado con el sobrecumplimiento se estaría viendo para pagar la multa que le puedan haber dado por la verificación de un incumplimiento, ¿no? Entonces, eso es importantísimo, ¿no? Entonces, priorizar en primer lugar, eh, en primer lugar priorizar primero los instrumentos persuasivos para evitar pues llegar a mayores complicaciones, ¿no? Si no tenemos ninguno de esos dos instrumentos persuasivos, pasamos a los instrumentos de comando y control. ¿Y cuáles son esos? Por ejemplo, uno de ellos es la subsanación. Y dentro de la subsanación se tienen que diferenciar también dos, ¿no? La subsanación que es voluntaria, que el administrado o la actividad económica, cuando está en proceso de una supervisión, se da cuenta que algo va mal y automáticamente toma las medidas necesarias para que eso se corrija, y esa es una subsanación voluntaria, por ejemplo, ¿no? Y sobre eso no corresponde ninguna medida administrativa, ninguna medida de sanción, ninguna medida preventiva, no, ninguna. Entonces, nosotros como trabajadores muchas veces vemos que una empresa constantemente pues, puede que vaya mal, ¿no? En ciertos aspectos. Pero en un proceso de supervisión, si nosotros nos damos y detectamos y anulamos esa conducta y hacemos las mejoras correspondientes, sobre ello no va a haber mayor pronunciamiento, ¿no? Se va a archivar el caso en ese extremo. Eh, la otra subsanación ya va relacionada más a atenuar la conducta. Cuando ya la autoridad de supervisión te dice, oye, yo necesito que tú hagas esto mediante un documento formal, dice, yo necesito que tú hagas esto, tienes 5 o 10 días para hacerlo. Ya, pues, la autoridad ya te está dando te está notificando formalmente, y las medidas de mejoras que tú hagas de la notificación en adelante va a servir para la atenuación de la posible sanción que te puedan dar, ¿no? Por ejemplo, la detección de esta conducta empezó con 50 UITs, pero tras las medidas que tú has hecho, has disminuido el riesgo ambiental. ¿Y qué tenemos? Ya no vas a tener 50 UITs, sino supongamos 5 UITs, ¿no? Entonces, eso es parte de la subsanación también, ¿ok? El segundo, el penúltimo, digamos, en niveles de control, es la medida correctiva, ¿no? Por ejemplo, en este caso, la compensación, la restauración o la adecuación. OEFA te puede dictar una medida,
te ordeno que en un plazo de 10 días hábiles hagas la compensación por la contaminación de tal lugar. ¿No? Que muchas veces estas medidas correctivas pues van a la par y están relacionados con la medida de última rato que es la sanción, ¿no? Entonces, dentro de esa sanción pues hablábamos desde eh, hasta 30.000 UITs que tiene OEFA para sancionar. Pero esa cantidad se determina en base a todo un proceso de evaluación, ¿no? Entonces, se establece un estudio económico y técnico para determinar cuánto es el daño ambiental que se ha generado frente a la omisión del administrado de no realizar o de no implementar las medidas de prevención. Entonces, en esa comparativa es que se establece las posibles sanciones que se pueden dar. ¿Ok? Mm, Bien, terminando esa parte del CINEFA, a ver, vamos a darnos un tiempito para poder leer las consultas. Xiomara, por favor, si me podrías ayudar un segundo. Perfecto, ingeniero. Consulta desde Facebook nuestra colega Milena Vera. Un minuto. ¿Quién entrega el certificado ambiental de una minería fluvial? Ingeniero, disculpe, su audio no se escucha. Perfecto, sí, sí, disculpe. ¿Me podrías precisar, por favor, qué tipo de minería está realizando sobre el tamaño? ¿Es ¿Quién, minería quién artesanal? entrega el certificado ambiental en una minera fluvial? Es lo que especifica. Ujú. No especifica este tamaño, ¿no? No, si es pequeña minería, mediana minería o gran minería, no especifica. Ok, bueno, como les indicaba, pues, la pequeña minería y la minería artesanal están bajo las competencias del gobierno regional. Cada gobierno regional debe emitir su certificación ambiental y la pequeña minería y la gran minería están dentro de el Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Sobre esas competencias está distribuida pues, la legislación ambiental y dependerá del tamaño de la actividad para determinar a quién le corresponde la certificación, quién le corresponde certificar. Va a depender mucho de la actividad, ¿ok? Y del tamaño de la actividad. La siguiente. Ok, muchas gracias. También consulta nuestra colega Milena cómo saber si es un estudio de impacto ambiental detallado o semi-detallado con exactitud. Ujú, perfecto. En realidad, como les comentaba, el proceso de la certificación ambiental es un proceso complejo. Y como les indicaba, el proponente, es decir, la actividad económica, contrata a una consultora ambiental, que para ello lo que te hace es una evaluación de riesgos ambientales, ¿no? Y que para eso se utilizan diferentes metodologías, ¿no? Para la estimación del riesgo. Hay diferentes matrices, hay diferentes análisis de interpretación, hay diferentes capacidades de la actividad productiva, hay diferentes productos o insumos y también los efluentes y los residuos sólidos que se generan son muy diversos, ¿no? Entonces, todos estos parámetros, estos factores que les estoy diciendo, se los enmarca dentro de alguna matriz y se evalúa, ¿no? Por decir, yo voy a generar efluentes que tienen características, es muy diferente hablar de efluentes que tienen características orgánicas, ¿no?
por ejemplo, que tienen DBO elevado, DQO elevado, aceites y grasas elevadas. Yo evaluar a un estudiante pues, que tiene metales pesados en su composición elevada, ¿no? Por ejemplo, tienen mercurio, tienen cadmio. Entonces, va a depender mucho de la evaluación. Entonces, nosotros comparamos qué tipo de impactos se están generando sobre qué componente. Puede ser el componente, por ejemplo, suelo, o puede ser el componente agua, ¿no? En base a eso, es que la resultante del riesgo puede ser un riesgo alto, un riesgo moderado, un riesgo bajo, en contraposición con las medidas de prevención que yo pienso, que yo planteé construir. Esa contraposición me va a dar, en realidad, qué tipo de impactos ambientales negativos puedo tener en el ambiente, ¿no? Entonces, va a depender, como te decía, mucho de cada uno y cómo hace el análisis del riesgo y el análisis de las medidas de prevención. Entonces, no es tan fácil decirte con exactitud que o sea, cuando le toca a uno ser categoría 2, a uno categoría 3 y a uno categoría 1, ¿no? Entonces, va a depender mucho de la evaluación del riesgo ambiental. ¿Ok? Esas preguntas sí son complejas y se van a determinar con la evaluación del riesgo justamente. Perfecto, ingeniero, Entonces, gracias. También nos consulta Santiago Campos desde Facebook. ¿El término de referencia lo proponen los titulares de los proyectos o el SENACE? el término de referencia, el proponente de la actividad o la consultora, elabora el primer TDR, ¿no? El primer término de referencia. Como te decía, este TDR pues evalúa todas las medidas de evaluación del impacto ambiental, de las medidas de control y los resultados y las mejoras que se van a plantear dentro del proyecto, ¿no? Yo propongo en base a un TDR general, ¿ok? Ya, si es que mi TDR general inicial ha sido clasificado por la autoridad sectorial como declaración de impacto ambiental, ¿ya? Automáticamente los TDR pasan a ser la declaración de impacto ambiental de la categoría 1, ¿no? Entonces, así está diseñado de manera tal que si tú tienes el riesgo de impacto ambiental más bajo, pues fluya directamente a tu certificación ambiental, ¿no? Pero así es que te dicen, no, nosotros creemos que tú no estás para categoría 1, si no estás para categoría 2, para el estudio de impacto de semi-detallado, te dicen, adecúate a los requerimientos establecidos en el TDR para el estudio de impacto ambiental semi-detallado. Entonces, por decir, el TDR para la declaración de impacto ambiental es pequeño, ya el TDR para el estudio de impacto ambiental semi-detallado es mucho más grande, ¿no? Y ellos te dan, pues, como su nombre dice, ¿no? Unos términos de referencia. Son los términos mínimos que tú debes elaborar y estructurar para que puedas presentarlo al ente certificado, ¿no? Entonces, el TDR del semi-detallado es más complejo y el TDR del estudio de impacto ambiental detallado es mucho más complejo aún, ¿no? Pero a ver, resuelto ahí tu. De acuerdo, gracias. También nos consulta José Luis Vega Farfán, ¿cuál es la diferencia entre rehabilitación y remediación? Ok, perfecto. Bueno, está fuera del, está fuera del marco normativo, pero eh, esos términos de compensación, rehabilitación, remediación, recuperación, están establecidos también normativamente qué es lo que significa, ¿no? Y, por ejemplo, remediación, rehabilitación, eh, es realizar las actividades, cuando, digamos, un evento no previsto o ya sea previsto de las actividades, hace la degradación de un área, ¿no? La rehabilitación es aplicar mecanismos técnicos con la finalidad de hacer que las condiciones del cuerpo impactado puedan hacer pueden recuperarse hasta las condiciones iniciales que estuvo en un inicio y que no intervengan mayores acciones posteriores, ¿no? Es decir,
que el ambiente en su conjunto, de manera natural de por sí, recupere sus características iniciales. ¿Ok? Remediación, por su parte, también son actividades técnicas, actividades de trabajo, con la finalidad también de retirar el factor contaminante, ¿no? Y realizar las acciones para que no genere o no represente un mayor riesgo en los futuros en adelante, ¿no? Sin embargo, estas actividades pueden requerir, por ejemplo, labores de mantenimiento periódico, por ejemplo, un programa de verificación, pongamos pues, cada 6 meses, ¿no? O un programa de mantenimiento cada año, por ejemplo, en los primeros 5 años cada año, después cada 2 años, después de cada 4 años. Entonces, esa es la diferencia. Pero de rehabilitación, que el ambiente de por sí mismo pueda ser sustentable en compararse o en equipararse con las condiciones iniciales, ¿no? Bien, Ese también nos sería el hacen punto. una consulta sobre la norma para las chimeneas. Ujú. Así nada más, dice, ¿no? Para chimeneas. Sí, exactamente, de manera general. Seguro se refiere a cuál es la norma que rige a las chimeneas, de repente los límites máximos permisibles se refiere. A ver si nos puedes detallar, por favor, el usuario de Android, por favor. Bueno, si es solamente para chimeneas, claro, habría que especificar, ¿no? Porque cada sector tiene su regulación diferente y hay todavía vacíos sectoriales que no se establecen. Por ejemplo, dentro del sector de pesca, para las chimeneas dentro del sector de pesca, yo sé que toman como referencia normas internacionales, ¿no? Relacionadas a las dimensiones, la tecnología que se utiliza para la chimenea, la altura que debe tener la chimenea para que puedas eh, botar las emisiones, y también los parámetros de la norma de referencia y también los parámetros para el monitoreo relacionado a este sector, ¿no? Ahora, tengo entendido también que en el sector de industria sí se tienen protocolos para el diseño y el monitoreo de las chimeneas, pero sí sería bueno que esa pregunta se pueda detallar más, ¿no? Va a depender mucho del sector. Por ejemplo, en el sector de agricultura, en caso de las chimeneas, no está establecido, ¿no? Y se puede tomar otra norma de referencia también. Perfecto, ingeniero, continuamos. Le agradecería si puede subir un poquito el volumen del audio. ¿Ok? Ok, Listo, ok. gracias. Ajá, sí, por favor. Ujú. Ya. ¿Se me escucha? ¿Me escucha? Ujú. Ok. Perfecto. Entonces, bueno, ya después de haber pasado por el sistema de evaluación y fiscalización ambiental, vamos al Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, ¿no? Normada por la Ley 29338 y el Decreto Supremo 01/2010 AG, que recordemos que es de Agricultura, porque el ANDA, pues, es un ente adscrito al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, ¿ok? El ente rector de este sistema es la Autoridad Nacional del Agua, obviamente, ¿no? Y que comparten labores o comparten también dentro de este ámbito transsectorial y transversal ciertas competencias, como por ejemplo el INAGRI, el INAM, Vivienda, el Ministerio de Energía y Minas, produce y MINSA, ¿no? ¿Por qué? Porque hay interrelaciones de tema consultivo, interrelaciones de término de autorizaciones para el uso y autorizaciones para el vertimiento, para las actividades económicas. Entonces, siempre hay una interrelación, ¿no? También
Lo conforman este sistema los gobiernos regionales y locales, las organizaciones de los usuarios, por ejemplo, la Junta de Usuarios de Regadío de cierto sector, por ejemplo, ¿no? Comunidades campesinas, comunidades nativas y también otras entidades públicas, ¿no? Todas tienen su participación dentro de la gestión de los recursos hídricos, ¿no? El Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos tiene como objeto establecer espacios de coordinación y concertación entre las entidades de la administración pública y los actores involucrados en la gestión. Bueno, y como les decía, pues se integra bajo la dirección de la Autoridad Nacional del Agua a las entidades públicas y privadas que intervienen en la gestión de la misma, ¿no? Entonces, ahí también hay otro objeto importante de incorporar a otras entidades públicas dentro de la gestión de los recursos hídricos. La siguiente, por favor, Xiomara. Bien, pues la Autoridad Nacional del Agua es el ente rector de este sistema, ¿no? Y es la máxima autoridad técnica normativa del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos, ¿no? Al igual, por ejemplo, que OEFA, el ANA también es un organismo público adscrito, en este caso, al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, ¿no? Como funciones, el ANA tiene pues las funciones de dictar normas y establecer los procedimientos para la gestión integrada y sostenible de los recursos hídricos, ¿no? También como ente rector, pues, de este sistema de gestión de recursos hídricos, es la encargada de elaborar la política y estrategia nacional de recursos hídricos y también el Plan Nacional de Recursos Hídricos, ¿no? Pues básicamente tiene funciones normativas, establecimiento de políticas, otorgar o modificar derechos, por ejemplo, en el caso del derecho de uso de agua, cuando vamos a hacer el inicio de actividades, y también los derechos de vertimiento de agua y los derechos también de reuso del agua, ¿no? Por ejemplo, por decir algunos, ¿no? Y también, pues, ejercen jurisdicción administrativa en materia de agua y materia también sancionadora, ¿no? El ANA sanciona, por ejemplo, por no tener autorización para el uso, autorización para el vertimiento de los efluentes, eso también ellos sancionan y aplican también medidas administrativas, ¿no? La siguiente, por favor. Bien, entonces, dentro de del Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, la importancia que se da a los servicios por el abastecimiento del agua, por ejemplo, ¿no? Están relacionadas a la retribución económica por uso y por el vertimiento. Es decir, el, el hecho en sí del consumo del agua no es tanto el factor preponderante, sino es la retribución por el uso y por el vertimiento, ¿no? También tiene que realizar un pago al Estado, en este caso al ANA, tras todo un proceso para la autorización y la habilitación, pues, del uso de este recurso hídrico, ¿no? También se destina para la protección del agua como recurso. También aplica pues las tarifas por uso de infraestructura hidráulica, ya que recordemos que todos estos proyectos de infraestructura hidráulica pues conllevan una cierta inversión que se ha desarrollado que efectivamente pues tiene que tener una retribución económica, ¿no? Así como también el pago de operadores de infraestructura hidráulica y también se destina para el servicio de suministro de agua. La siguiente, por favor. Bien, ahora sí vamos a abarcar dentro del Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, vamos a hablar acerca ya del sistema administrativo de la Autoridad Nacional del Agua, ¿no? Y a diferencia, pues, a diferencia del enfoque de planificación y territorial, como es el caso, por ejemplo, de las provincias, de las regiones, de los distritos que tienen estas delimitaciones geopolíticas, pues la Autoridad Nacional del Agua lo que hace es ejerce sus funciones administrativas, pero dentro del sistema de cuencas del territorio patrio, ¿no?
Es así, por ejemplo, que a nivel nacional, eh, el ANA administra las 14 cuencas existentes, pasando desde Capilla, Ocoña, hasta llegar a la cuenca de Titicaca, ¿no? Y para eso, para cada cuenca, ha distribuido administrativamente a 14 autoridades administrativas del agua a nivel nacional, ¿no? Dentro de esas 14 administrativas, que comúnmente nosotros lo conocemos y en el trabajo también lo gestionamos como la AAA, que son 14 AAAs, dentro de ellas también se encuentran 72 administraciones locales del agua, ¿no? Que más común se conoce como ALA, ¿no? Eh, Dentro de las cuales, pues, estas 72 administraciones hacen una cobertura total de 159 cuencas en el país, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, como hemos hablado de cuencas, bueno, pues las cuencas no se limitan por, valga la redundancia, de limitaciones geográficas, ¿no? Geopolíticas, perdón. Entonces, tenemos una serie de 34 cuencas que nosotros las encontramos compartiendo con otros países vecinos, ¿no? Dentro de estas tenemos 34 cuencas que se llaman transfronterizas, ¿no? Por ejemplo, compartimos cuencas pues, con los países vecinos de Ecuador, de Colombia, de Brasil, de Bolivia, ¿no? Y esta administración, por ejemplo, eh, la comparte el ANA, pero también la comparte con el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no? Porque también dentro de esta gestión pues se presentan varias problemáticas que tienen que abarcar a diferentes nacionalidades, a diferentes naciones, entonces pues el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene ahí una participación constante juntamente con el ANA, ¿no? La siguiente, por favor. Bien, ahora sí, vamos a dejar ya los sistemas nacionales de gestión ambiental y vamos a pasar ya por las normas transversales, ¿no? Efectivamente, aquí nos llamamos por normas transversales y dentro de esas vamos a nombrar a 4 y una de ellas, pues, y una de las más importantes es el estándar de calidad ambiental, el famoso ECA. Vamos a hablar de los límites máximos permisibles, los LMPs, la Ley de Gestión Integral de los Residuos Sólidos y la participación y consulta en asuntos ambientales, ¿no? La siguiente, por favor. Bien, como habíamos hablado anteriormente, Disculpe, ingeniero, no se le escucha. Si puede reiniciar su audio, por favor. consisten en que son básicamente son parámetros y obligaciones que buscan regular y proteger la salud pública y la calidad ambiental en la que vivimos, ¿no? Con la finalidad, pues, de que el incumplimiento de estos instrumentos de gestión ambiental, ¿no? Puedan permitir a la autoridad correspondiente, pues, desarrollar acciones de control, acciones de seguimiento y de fiscalización ambiental de los posibles efectos que puedan causarse sobre las actividades humanas, ¿no? Pero para ello debemos precisar cuando hablamos de ECA y cuando hablamos de límite máximo permisible, ¿no? El ECA, por ejemplo, es un instrumento de carácter y de aplicación nacional, es decir, el entorno natural en su calidad de cuerpo receptor se tiene que aplicar esta normativa a nivel nacional, ¿ok? A diferencia del límite máximo permisible, que es un instrumento de carácter y aplicación sectorial. ¿Cómo así? Es decir, que, por ejemplo, el sector de minería tiene su límite máximo permisible establecido estrictamente para ellos. Al igual, por ejemplo, que el sector industrial, que el sector agricultura, ¿no? Tienen límites máximos permisibles por sector. Hay unos que lo cuentan y otros que no tienen todavía ese límite máximo permisible, ¿no? En el ECA, la medición se realiza directamente en los cuerpos receptores, ¿no? A diferencia que el LMP
la medición se realiza en las fuentes de emisión y las fuentes de vertimiento. Pongámonos un caso, ¿no? Yo tengo una actividad económica que tiene una tubería, por ejemplo, de 4 pulgadas, digamos, que tiene un punto de vertimiento que da hacia un río, ¿no? Hacia un río. Perfecto. En las acciones de evaluación ambiental, en las acciones de supervisión, en el proceso también de elaborar el instrumento de gestión ambiental correctivo, en la figura que le estamos dando, el límite máximo permisible se aplicaría en el punto de vertimiento, ¿no? Es decir, la tubería que traslada el efluente antes de tener contacto con el cuerpo receptor, en este caso con el río, ¿no? Ahora, el estándar de calidad ambiental es aquel que se va a aplicar, pues, aguas abajo de ese punto de mezcla y aguas arriba también del mismo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ya se entiende que los procesos de difusión del material contaminante ya se están formando y están siendo consolidados dentro de la calidad ambiental del cuerpo natural. Entonces, es allí donde se aplicaría el estándar de calidad ambiental, ¿no? El ECA es un derecho, obviamente, de todos los ciudadanos. ¿Para qué? Para gozar, pues, de un ambiente sano, de un ambiente saludable, ¿no? Entonces, el ECA es un derecho de nosotros y el límite máximo permisible, por su parte, es una obligación del sector, ¿no? El sector está en la obligación de cumplir ese límite máximo permisible. ¿Ok? Siguiente, por favor. Bien, como hemos dicho, el estándar de calidad ambiental, nosotros en el país tenemos 5 estándares de calidad ambiental, que es el ECA de aire, que regula en total 10 parámetros. También tenemos el ECA agua, que regula un total de 104 parámetros, ¿no? Divididos, pues, de acuerdo a sus categorías que asuma, pues, el cuerpo receptor, ¿no? Y para la finalidad también que se emplea el agua que discurre por ahí, ¿no? También tenemos ECA para ruido, que se regula un parámetro, ECA para suelo, donde regulan 21 parámetros, y ECA también para radiaciones no ionizantes, ¿no? Que este ECA todavía no está siendo todavía implementado ni utilizado, obviamente porque este es unos factores que no son tan susceptibles y no proyectan tanta problemática ambiental a diferencia de los demás, ¿no? Entonces, todavía, bueno, al menos esta parte todavía está en espera por ahora, ¿no? Bien, siguiente, por favor. Ahora sí, el límite máximo permisible, entendamos como la medida de la concentración o grado de elementos, sustancias o cualquier componente, ¿no? Que caracterizan a un efluente o a una emisión, ¿no? Que su exceso puede o puede causar daños a la salud, ¿no? En mi experiencia he tenido la posibilidad, pues, de realizar varios monitoreos de diferentes actividades económicas y me he encontrado que, por ejemplo, el exceso de los límites máximos permisibles llegan a rangos muy exagerados, ¿no? Por ejemplo, hablamos de 80.000%, por ejemplo, el exceso de un límite máximo permisible, ¿no? Entonces hay actividades que efectivamente, pues, no toman medidas de control y los resultados, pues, dan esas cifras o esos valores que son inmesurables a veces, ¿no? ¿Ok? A diferencia, entonces, los límites máximos, por ejemplo, como hemos dicho anteriormente, son para diferentes sectores, ¿no? Es una obligación para cada sector. Y, por ejemplo, el Ministerio de la Producción tiene lo suyo, que es aprobado mediante el Decreto Supremo 03/2002 Produce, y que regula los límites máximos permisibles para las siguientes actividades, ¿no? Para la actividad de cemento, de cerveza, de curtiembre y la fabricación de papel. Posteriormente, el año 2008, con el Decreto Supremo, el número 10/2008,
ya se regulan los límites máximos permisibles para la industria de harina y aceite de pescado, ¿no? Así como también sus normas complementarias. ¿Okay? Por ejemplo, en el sector del Ministerio de Energía y Minas, en el año 2010 se establece el límite para la descarga de fluentes líquidos de las actividades minero-metalúrgicos, ¿no? Ahí está también el decreto supremo 010. Ya también en el año 2008, ya mediante el decreto supremo 037-2008, se regulan los límites máximos de los efluentes líquidos para el subsector hidrocarburos, ¿no? Para el sector hidrocarburos. Y mediante el decreto supremo 014-2010, MINAM, se aprueban los límites máximos permisibles para las emisiones gaseosas y de partículas de las actividades del subsector hidrocarburos, ¿no? Por ejemplo, hablando del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en el año 2010, mediante el decreto supremo 03-2010, se aprueban los LMPs para las plantas, para los efluentes de las plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas municipales, ¿no? Y también, mediante el decreto supremo 021-2009 de Vivienda, establecen los valores máximos admisibles de la descarga de aguas residuales domésticas, ¿no? El sistema de alcantarillado. Acá sí tenemos que diferenciar, el valor máximo admisible no es considerado un límite máximo permisible porque la finalidad del BMA es la descarga en los sistemas de alcantarillado, ¿no? Entonces, su finalidad básicamente de este parámetro, de estos límites, de estos valores, ¿no? Es de no generar daños y cualquier otro colapso, por ejemplo, al sistema de tuberías, al sistema hidráulico o al sistema de alcantarillado de la red pública, ¿no? Entonces, el BMA lo quería considerar ahí para que también se tenga en consideración la diferencia entre el ECA, el límite máximo permisible y los valores máximos admisibles, ¿ok? Siguiente, por favor. Bien, y acá, por ejemplo, hemos traído algunos ejemplos a colación. Y acá tenemos los límites máximos permisibles para el sector hidrocarburos. Por ejemplo, ahí están ciertos parámetros, ¿no? Como lo que pueden visualizar, ¿no? Por ejemplo, cromo excelente, hexavalente, cromo total, cadmio, arsénico. Y esos son los valores a la derecha que regulan los límites máximos permisibles, ¿no? ¿Qué pasa si en algún momento alguna actividad sobrepasan estos valores? Pues efectivamente son susceptibles a que se le pueda aplicar una multa, ¿no? Intentamos que sobrepasar los valores máximos o los límites máximos permisibles son incumplimientos que no se pueden subsanar porque dependen del tiempo, ¿no? Ya lo pasaste en un determinado momento, no hay forma como retrotraer esa acción a ese momento indicado para que lo puedas subsanar, ¿no? Y también, por ejemplo, otro ejemplo para las límites máximos permisibles de las emisiones gaseosas, también del sector hidrocarburos, ahí tenemos los parámetros, ¿no? Ya sea para las actividades de procesamiento y refinación del petróleo, que tienen su propia valoración, y también para las actividades de explotación, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, dióxido de azufre, óxido de nitrógeno, y bueno, son estos límites aplicables, pues, para este sector, ¿no? Es imposible que se puedan aplicar, por ejemplo, límites máximos permisibles de un sector, que corresponden a un sector, hacia otro, ¿no? Eso no sucede así. Por eso es que hablamos que los límites máximos corresponden a cada sector en particular, ¿ok? Siguiente, por favor. Perfecto. Ahora sí, entrando a la Ley de Gestión Integral de los Residuos Sólidos, ya es básicamente una norma que ya tiene buen tiempo, ya como está mediante el decreto legislativo 1278 y su reglamento probablemente decreto supremo 014-2017, ¿no? Esta norma, pues, es un refresco, por decirlo así, a la Ley General de Residuos Sólidos, que estaba vigente anteriormente, ¿no? Y es la actual norma vigente que regula la gestión y el manejo de los residuos sólidos en el Perú, ¿no? El objetivo, y acá hay que tener también bastante criterio, y no mucho se lo está evaluando,
es la eficiencia en el uso de los materiales, ¿no? Y asegurar una gestión y manejo de los residuos sólidos económica, sanitaria y ambientalmente adecuada. Económica, ¿por qué? Porque hay muchas actividades que en los lugares donde se desarrollan, por ejemplo, son lugares alejados, que no tienen la disponibilidad de contar con una infraestructura para el almacenamiento, la disposición final de sus residuos sólidos. Entonces, en ese ámbito, lo que se realiza es promover las prácticas de reutilización, de valorización, de otros usos antes de su disposición final, ¿no? Entonces, siendo eso, desde un punto de vista mucho más económicamente viable, ¿ok? Y como finalidad, tiene la prevención o la minimización de la generación de los residuos sólidos en el origen, frente a cualquier otra alternativa. Por eso les indicaba, ¿no? Y justo dentro de este enfoque también esta nueva norma nos incorpora un término básicamente nuevo, que es el material de descarte, ¿no? Un material de descarte que vendría siendo un insumo directamente aprovechable por cualquier otra actividad, ¿no? Cualquier otra actividad. Y que a la cual no le aplican ninguna de los artículos establecidos en esta norma, ¿no? Entonces, es importante para las actividades económicas lo siguiente, que pueden definir cuáles son sus materiales de descarte con la finalidad de asegurar la cadena de suministro y la cadena de traslado hacia las diferentes actividades económicas en el ámbito de su jurisdicción y pues así pueda evitar disponer residuos sólidos que no lo son con empresas operadoras, gastando dinero que no debería gastar ahí, ¿no? Y en caso la gestión lo permita, pues entregarlos a terceros para su utilización como material de descarte, ¿no? Entonces, ese es el enfoque que se está dando actualmente en la 1278 y su reglamento. Siguiente, por favor. Bien, entonces los principios que tiene esta ley de gestión integral de los residuos sólidos es, en primer lugar, asegurarte la economía circular, ¿no? Por ejemplo, nos ponemos en un ejemplo, ¿no? Yo tengo una actividad, supongamos, de beneficio de animales, ¿no? Eh, Anteriormente se podría dar el enfoque que los residuos orgánicos, por ejemplo, de los restos orgánicos del animal, la sangre, el plumaje, los huesos, por ejemplo, ¿no? Sean tratados como residuos, sin ningún valor. Sin embargo, esta norma pues te da la posibilidad y facilita la posibilidad de que todos estos restos orgánicos lo puedas procesar o lo puedas entregar a cualquier otra actividad que pueda generar de ahí un provecho económico. Y una de esas, por ejemplo, son las plantas de rendering, ¿no? Las plantas de rendering recepcionan este material de descarte, le aplican un proceso de altas temperaturas, cocciones elevadas, trituraciones, y producen harina de alimentos, ¿no? Ya para la producción de alimentos para animales, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es la primera salida que se debe proponer. Evitar que un material o un subproducto se tenga en la consideración como residuo, más bien agotar todas las vías para que sea manejado como material de descarte. Ya aquellos residuos que no puedan tener esa figura, ya posteriormente pues priorizar también la valorización de residuos sólidos, ¿no? Por ejemplo, haciendo compostajes, haciendo camas para su valorización, lombricultura, y entre otras alternativas que se pueden proponer, ¿ok? También propone el principio de la responsabilidad extendida. Esto quiere decir que la responsabilidad del que produce el bien no solamente acabe con dejarlo en la tienda para que el personal lo consuma, no, sino también que se va hasta que verifique la gestión y la disposición final de ese bien que él ha producido. Por ejemplo, en el caso, un caso en particular, generalmente son los toners de las impresoras HP, ¿no? Que para muchas empresas, pues, HP brinda el servicio de recolección de los toners
hasta el lugar donde se realiza la actividad, ¿no? Con lo cual, por ejemplo, asegura esta responsabilidad extendida, ¿no? También se tiene la responsabilidad compartida, que obviamente nosotros como generadores de residuos sólidos, pues también obviamente tenemos parte de nuestra responsabilidad, ¿no? Y parte de eso también es eh, llevar una escala de precios y una escala de pagos adecuada, ¿no? La morosidad, por ejemplo, dentro de los servicios de limpieza de las entidades municipales es elevadísimo. Hablamos más o menos del 60-70% de morosidad. Entonces, no hay ninguna empresa o ninguna entidad pública, pues, que brinde un servicio de recolección y disposición final de residuos municipales con tales tasas de morosidad, ¿no? Entonces, eso también se propone. Y obviamente, como también la protección del ambiente y la protección de la salud. Siguiente, por favor. Bien, y entonces acá pues una secuencia de lo que les hemos estado indicando, ¿no? Primero la minimización de los residuos sólidos, posteriormente la segregación de los residuos sólidos en la fuente, la recolección selectiva de los mismos y su valorización de los residuos sólidos, ¿no? Estas actividades son las que se priorizan frente a la disposición final. ¿Por qué? Recordemos que la disposición final en lo que el Perú actualmente tiene a gran cantidad son los botaderos de los residuos sólidos, ¿no? Que los residuos se disponen sin ninguna medida de control, ingresan niños, ingresan animales, se queman los residuos sólidos, es todo un caos, todo un desorden, ¿no? Entonces, evitemos llegar hasta ese nivel, ¿no? Y es más, aún así tuviéramos rellenos sanitarios autorizados, la vida útil de los rellenos sanitarios, pues, se agota mucho más cuando arrojamos residuos que todavía no lo son. Entonces, esa es la cadena de priorización, ¿no? Primero, aprovechar lo máximo que se pueda como materiales de descarte. Segundo, valorizarlos, los residuos que se puedan. Y en última ratio también la disposición final. ¿Ok? Siguiente, por favor. Está relacionado, básicamente se tiene un reglamento sobre la transparencia y el acceso a la información pública, ¿no? Ambiental y a la participación y consulta ciudadana, que se aprobó mediante Decreto Supremo 02/2009, ¿no? Y que presenta pues como finalidad establecer las disposiciones de dos partes, ¿no? La primera parte es sobre el acceso a la información pública. Es decir, hoy por hoy todas las entidades públicas tienen mecanismos para facilitar a las personas o a las personas naturales o a las personas jurídicas que se le puede entregar la información asequible y comprensible para que ellos se puedan entender y puedan tomar mejores decisiones. En primer lugar, es eso, ¿no? Requerir toda la información que sea posible y que obviamente se encuentre a disposición de la entidad pública, ¿no? En segundo lugar, tiene la finalidad también, pues, de regular mecanismos y procesos para que la ciudadanía y la población participe en los temas de contenido ambiental y en los temas de certificación ambiental, que también es importantísimo, ¿no? Entonces, y siendo así, pues, ¿qué procesos ambientales pueden tener la participación de la ciudadanía, ¿no? Por ejemplo, acá hablamos de algunos, ¿no? La elaboración y la difusión de información ambiental, el diseño y la aplicación de políticas, normas e instrumentos de la gestión ambiental, así como en los planes y los programas y agendas ambientales, ¿no? También está importantísimo acá la evaluación y ejecución de proyectos de inversión pública y privada, así como de proyectos de manejo de los recursos naturales, en el marco del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, ¿no? Entonces, ahí pues ya lo que hemos trabajado en el sector ambiental, hay varias actividades que realizan pues la convocatoria de la población aledaña para tener el permiso social, ¿no? Cada una de esas se regula bastante más específico con la normativa sectorial, ¿no? También para la participación en el seguimiento, control y monitoreo ambiental y de las denuncias también haciendo las gestiones, ¿no? ¿Qué podemos tener como mecanismos de consulta? Por ejemplo, audiencias públicas, talleres participativos, encuestas de opinión, buzones de sugerencias,
la participación dentro de las comisiones ambientales regionales y locales, en los grupos técnicos y también los comités de gestión, ¿no? Entonces, está regulado los mecanismos, perfecto, está regulado los mecanismos para la participación ciudadana, ¿no? Cada norma sectorial regula específicamente cuáles son las condiciones para la participación de uno o varios actores sociales, ¿no? Por ejemplo, minería lo tiene bien desarrollado, agricultura también tiene lo suyo, producción también tiene lo suyo, ¿no? Entonces, con esos lineamientos ya se perfila mucho más el detalle de la participación de la ciudadanía ambiental en la toma de decisiones, en la toma de sus consultas y en la absolución de sus problemas. Obviamente, esas son las oportunidades que se tienen, ¿no? Las debilidades que se puedan generar también son muchas, ¿no? Muchas veces la población, dentro de la población, se mimetizan pues personas que tienen intereses más allá de la protección ambiental, intereses económicos, intereses de propiedad y varios intereses, ¿no? Que pues en la experiencia que nos ha dado, lamentablemente es parte como un pretexto, ¿no? Es como eh, como buscar la sin razón a veces para que se sacien pues esos requerimientos privados, ¿no? Pero de todas maneras es parte del trabajo de la mejora tener pues la consideración de que toda población puede participar en la mejora de estos planes y los instrumentos de gestión ambiental, ¿no? Con eso estaríamos culminando. No sé si tienen alguna consulta, por favor.